Muy buenos días a nuestro público que nos hace el honor de vernos y seguirnos en nuestro programa En la mira de los especialistas. Hoy con un capítulo muy particular y con un gusto personal de presentar a la candidata ministra, mi amiga de toda la vida, muy querida, a veces no quiero que me gane tanto el cariño, Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Nos acompaña desde luego nuestro director general, el licenciado Agustín Hegebich Piña, y tenemos el honor de tenerla aquí. Paula, muy bienvenida y muchísimas gracias por regalarnos este espacio para nuestro público destinatario. Al contrario, Patti, Agustín, la agradecida soy yo y me encanta estar con público especializado en materia tributaria y encantada. Pues para nuestros seguidores, Agustín, no sé si quieras dar un mensaje de bienvenida. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por hacernos el honor de estar con nosotros. Gracias, Pati, por organizarlo. La verdad es un privilegio poder tener gente de este nivel con nosotros. Y bueno, pues comencemos. Claro. Bueno, tenemos un elemento que el día de hoy, y hablo de la vanguardia, no puede escapar a nosotros, pues el tema del control de la constitucionalidad previo y en la materia fiscal es un estudio obligado. ¿Qué nos puedes decir, mi querida Paula, en el sentido, tú habiendo conocido todo el aspecto desde la fórmula de la resolución judicial, porque es tu caso, tu experiencia ha sido un trabajo de 27 años en el Poder Judicial, muy destacada, con unas sentencias que han marcado la pauta en Latinoamérica, y basta que lo diga el premio y reconocimiento que tienes. Con ese gusto, por favor, si nos puedes guiar de la mano en un tema que resulta tan complejo. Sí, realmente el análisis de la constitucionalidad de normas generales y en particular de la legislación tributaria amerita una visión distinta desde mi óptica de la justicia, porque lo que buscamos es que prevalezca el orden jurídico constitucional, que las leyes sean constitucionales y con esto ya se apliquen, regresen al legislativo, el legislativo corrija esos aspectos de inconstitucionalidad, prevalezca la Carta Fundamental, la Constitución, y ya podamos tener un país en donde se aplique la norma constitucional a todos por igual. ¿Qué es lo que ha sucedido en gran medida en el derecho fiscal, la parte de la justicia, donde vemos las asimetrías? Llega un grupo de juristas a impugnar una norma tributaria y justamente el reclamo es solamente a ellos se les aplica la inconstitucionalidad cuando se determina que es inconstitucional por fórmula Otero y no al resto de la población. Tienen razón en ese aspecto, en el sentido que acceden solamente unos cuantos y necesitamos transitar porque lo que buscamos es eso, no privilegiar, no excluir, no dividir. Estamos en México cansados de la escisión, o cuando menos yo estoy cansada igualmente de la cuestión de pertenencia. Eres de este grupo, entonces no perteneces al otro grupo social. Necesitamos como mexicanos darnos cuenta que las normas son generales, abstractas, obligatorias y que van dirigidas al destinatario, en este caso a los contribuyentes, y que lo que se busca es precisamente eso, no que un sector gane y el otro pierda. Entonces propongo que exista un control previo de constitucionalidad de las normas tributarias para evitar que sectores no completos de contribuyentes no accedan a la justicia, porque es cara la justicia sin duda alguna y más muy técnica, y pueda aplicarse de manera igualitaria a todos una norma. Pero se necesita, Agustín, mucha voluntad. Se requiere voluntad de las autoridades legislativas, se requieren consensos igualmente, y que busquemos el interés superior de la nación sobre cualquier otro interés personal. Eso es lo que hace falta en México. Sería un poquito como el esquema que tiene España de ese control previo, que una vez que nace la norma pasa por el Tribunal Constitucional, determina si esa norma es constitucional, y hasta que pase por el tamiz del Tribunal Constitucional es que la norma entrará en vigencia. Digamos, un elemento condicionado de una vacatio legis a la que tú refieres muy bien, la constitucionalidad previa. ¿Sería así el esquema que tú pensarías? Sí, sin duda, y como tienen en Francia también con el Consejo Constitucional. El Estado tiene que sostenerse, y las contribuciones, el Estado
la Federación, estados y municipios, y es una obligación de los contribuyentes contribuir para el gasto público de estos 3 órdenes de gobierno. Entonces, no nos podemos escapar los contribuyentes de esa obligación. De otra manera, no se pueden prestar servicios públicos, se generan estas asimetrías y diferencias tan marcadas que tenemos en México, en donde no todas las personas tienen esos mínimos vitales de derechos económicos, sociales y culturales, y en consecuencia, si no tenemos los mínimos vitales, no puede haber ascenso social por méritos propios. Entonces necesitamos que todos los derechos, particularmente el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación, que ahora es un derecho humano que tiene un mes en la Constitución, el derecho a la práctica del deporte, el derecho igualmente a la cultura, que ya no es nuevo este derecho a la protección de la salud, se den, y entonces a la movilidad también, y entonces vamos a tener ascensos sociales por méritos propios. Pero si las contribuciones no son proporcionales, equitativas, no se destinan al gasto público, se convierte en una espiral en donde todos pierden y nadie gana. Y yo quiero que gane México, que ganen todos. Exacto. Esas asimetrías que dices implicarían que se trastocara el principio de igualdad, por cuanto que habría unos sujetos beneficiados, aquellos que sí tienen poder económico para acudir a ese medio, además que es muy técnico, ¿no? Sí. A veces yo he escuchado comentarios, sobre todo de algunas candidatas a ministras, que dicen es que no queremos que todo sea igual, pero la realidad es que los abogados que conocen la materia y que conocen la constitucionalidad llevan muchos años de estudio y mucho ejercicio. Quizá por eso hablamos de que se encarezca el acceso. Y eso al final del día no es que per se mismo se le esté negando, sino que no tienen acceso por el costo tan alto que tiene. Esto vendría a solucionar o a despresurizar esos casos de asimetrías para voltear a ver que todos gozaran de ese beneficio con la declaratoria, aquí no general o no, sino con el control previo, sin discriminar los sujetos que son beneficiados. Sin duda alguna, porque no se trata, Agustín y Patti, de impugnar por impugnar o de tener un beneficio procesal derivado y que se aplica ya a la esfera jurídica en términos de los impuestos, porque aparte tenemos que empezar a hablar mucho más sencillo. Yo les pongo a mis alumnos, y he dicho en otras ocasiones, Agustín, que este lenguaje técnico del mundo de los abogados y las abogadas fue lo que nos llevó a separarnos mucho. Por ejemplo, nosotros decimos enterar la contribución. Cuando tú dices ese vocablo, enteras es a quién le aviso. ¿Por qué no dices pago el impuesto? Exacto. No, porque es una aportación de seguridad social, es un derecho. Y tienes que decir entero el derecho. ¿A quién le digo qué derecho? ¿Qué vocablo es entero el derecho? ¿Qué significa eso para un contribuyente? ¿Por qué no? Paga tu agua, paga tu luz. Claro, paga tu predial, paga tu impuesto sobre la renta, claro. Fíjense que es un tema muy interesante. Ojalá que se logre, porque yo creo que a México le hace falta mucho ese tema, mucho. Y lo he dicho hace mucho tiempo, necesitamos que México cambie en ese tema y cambie esos temas y podamos generarle esos beneficios a toda la población, porque todos se lo merecen, todos tienen ese derecho. Ha habido algunos intentos, si se acuerdan ustedes, hubo algún intento en alguno de los sexenios anteriores en el que quisieron que el tema constitucional, si había algún tema inconstitucional, se pudiese aplicar parejo a todos, y no pasó por los temas, como tú le decías, Pablo. La Cámara. Estas cámaras, si están todas de un lado, o están todas. A ver, es la historia de nunca acabar, ¿no? Hoy yo digo que sí, y yo digo que no, y yo mañana, y ahí conforme vayas teniendo el poder, es conforme se van, como va fluyendo, va soplando el viento en este país, ¿no? Pero ojalá que se logre. Yo creo que es muy importante. México necesita acortar esas distancias entre su población, y este sería un aspecto muy importante. Ojalá que se logre.
Sería interesantísimo. Y tenemos otro tema que vamos a aprovechar que es aquí porque ha sido un parteaguas, ella ha contribuido mucho. Recuerdo tus posicionamientos en el Senado cuando se empieza a gestar la Ley Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Y viene a la materia tributaria. Y ahí el primer elemento que teníamos que tirar desde la perspectiva de la doctrina es quizá el andamiaje más fuerte que era el principio de indisponibilidad del crédito, ¿no? Que el crédito y el Estado no pagan. ¿Qué Sí, tenemos ahí? es correcto. Mira, creo que los mecanismos alternativos, justamente lo que comentaba Agustín, van a despresurizar los intereses que normalmente impiden que avance el país, porque son intereses muy fuertes que mantienen ciertos privilegios. Lo que comentabas, no pasó el control previo de constitucionalidad de una norma fiscal, que es algo tan noble, que es algo tan accesible para todos, que es aplicar las leyes habiendo pasado por el tamiz de constitucionalidad. ¿Qué hay atrás de ese aspecto de malo? Intereses. Y los intereses es lo que ha llevado al país y el manejo de este país a través de los intereses a la situación tan asimétrica socialmente en la que nos encontramos, porque hay poca transparencia. Tenemos que transitar hacia un México más transparente, hacia una rendición de cuentas clara por parte de las autoridades de los tres poderes públicos y órdenes de gobierno, y sobre todo la buena fe, que tampoco hay que trabajar mucho en la buena fe de las autoridades, de los particulares y de esos cotos que impiden movilidad, ascensos, igualdad, y mantienen la discriminación, aún en la actualidad, marca. Entonces, creo que los mecanismos alternativos para resolver controversias destensan estos intereses un poco. Efectivamente, en principio, pareciera que el Estado no pacta, pero está en la ley. Una ley que aprobaron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que no vetó el Ejecutivo Federal y que es vigente. Hay un apartado en esta Ley General de Mecanismos Alternativos para resolver controversias, que es la última parte, los mecanismos alternativos en materia administrativa. Y allí se encuentra la materia fiscal. Y voy a generalizar no solamente las contribuciones, sino voy a utilizar el lenguaje que se comprende. La materia fiscal, entiéndase todas las contribuciones, ya para transitar de una vez. Y aprovechando que fue una ley nacional para que las legislaturas de los estados se obliguen a que se incorporen cada uno de sus tribunales, ahora los tribunales de justicia administrativa, que sean quienes asuman ese compromiso de que sea un elemento rector para todo el Estado mexicano. Claro, claro. Entonces, desde mi óptica, ¿qué es lo que sí se puede negociar con el Estado en una mediación, en una conciliación o inclusive en una negociación y que haga las veces de cosa juzgada y se ejecute en la vía de apremio, si es que no, porque tiene el carácter de sentencia ejecutoria, de cosa juzgada? Entonces, se podría, el impuesto, la contribución, no se negocia. Ese tiene fuente constitucional, 31, artículo 31, fracción cuarta. Y tampoco las actualizaciones. ¿Por qué? Porque si cualquier contribución no se paga a tiempo, entonces, si es extemporáneo, tiene que recibir el Estado la contribución y que ésta esté actualizada, que reciba el Estado el impuesto, la aportación de seguridad social, el derecho en valor presente. Ahora bien, ¿qué sí se puede entonces negociar en mecanismos alternativos? Multas y recargos. Claro. A veces las multas y los recargos, al Estado le interesa recibir el dinero, no castigar, Y que dejó de percibir. no dañar. Por eso bien decía, se le indexan los efectos de la inflación. ¿Para qué? Para que el Estado no pierda. Claro, y lo recibe en términos, te digo, en valor presente. Ahora, ¿qué veo también un poco el derecho tributario? A veces empieza a estirar porque en multas, en recargos, y se van por esa línea a los juicios en un porcentaje significativo, cuando se pierde la esencia, desde mi óptica, del artículo 31, fracción cuarta, que es que el Estado reciba las contribuciones para el gasto público de la Federación, Estados y Municipios. Entonces, creo que es viable. He recibido en la justicia asuntos en donde, fíjate, aparte universidades públicas, fue la Universidad de Sonora, había por cuestiones para evitar una huelga
y había determinado que se pagarían los impuestos, pero los omitió, se los dio, no los omitió el pago, simplemente los refirió a algún gasto público, a maestros, a profesores, y tuvo ahí un tema de escalada de actualización, sí, pero recargos y multas, pero escalada, Agustín, enorme. Y a través Se convierten en impagables, perdón. eran impagables. ¿Ah? Y además 30,000 estudiantes que se iban a ir a la calle porque iba a tener que cerrar sus puertas, no Claro. había manera con los presupuestos, es un presupuesto fijo, el que reciben las universidades públicas, y eso sucedió. ¿Qué hicimos en la justicia? Pusimos el derecho a la educación por encima, Claro. por un lado, y por otro lado dijimos, como si fuera un mecanismo alternativo, se negocia de una vez lo que son las multas y los recargos y van para afuera, y que pague el impuesto actualizado. Se acabó el Se problema. acabó, claro. Esas son de las sentencias que nos has regalado Sí. ya y que son de avanzada Sí. y han sentado grandes precedentes. Por eso te necesitamos, Pau. como Gracias, ministra. Patito. Estoy en la boleta morada con el número 12. No se van a equivocar si votan por García Villegas, Sánchez Cordero, Paula María. Tengo 28 años en el sistema de administración de justicia, 14 como juzgadora, y me avalan sentencias distintas, progresistas, vanguardistas, y en el foro me conocen bien. Denme un voto de confianza. Muchísimas gracias, Agustín. Un honor que hayas estado con nosotros. Paula, que te dio el cariño de toda la vida y mi confianza depositada siempre en ella. Muchísimas gracias y gracias Gracias a a nuestro ustedes. público. Muchas gracias. Gracias.